parece imposible y das lo que nadie más da. Perdido y me diste el camino. Eres siempre bueno para mí. Jesús, tu gracia cubrió mis faltas. Vuelves blanco el rojo carmesí. Todo antes de ti está perdido. Ahora vivo yo por ti. Vivo yo por ti.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo se encuentran esta mañana? Es un agrado nuevamente llevar la palabra del Señor. Recuerden, estamos estudiando el libro Hechos de los Apóstoles. Pero antes de ir a la enseñanza de esta mañana, deseo compartirte algunos versículos del Salmo número 8, escrito por el rey David. Y se dice que este salmo se escribió en el periodo que se exprimían las uvas. Dice así: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. En primer lugar, analicemos acá. Dice la Escritura, en primer lugar acá, que su nombre es glorioso en toda la tierra. Pero agrega algo. Aún más dice, has puesto tu gloria sobre los cielos. Esto nos da a entender que la tierra no puede contener la gloria del Señor. La gloria del Señor es tan grande que cubre todo el universo. Vas más allá de los cielos. Versículo 2 dice, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Y esta estrategia que el Señor usa acá es totalmente diferente a lo que nosotros conocemos. Los ejércitos se basan en sus armas, se basan en cuántos integrantes tienen, pero acá vemos que es totalmente distinto como el Señor hace callar a sus enemigos. Dice que de la boca de los niños. Y cuando hablamos de la boca de los niños, en primer lugar estamos hablando del Mesías. Un niño nos es dado. Ese niño que vino, que nació en el cuerpo o a través del cuerpo de una mujer, hace callar la boca del enemigo. Y también nos habla de todos aquellos niños que declaran ahí en su niñez al Señor. Y eso lo podemos encontrar en Mateo 21, versículo 16, cuando Jesús en una oportunidad, una vez que Él purifica el templo, vienen muchos a ser sanados por Él. Y muchas personas son liberadas, sanadas, restauradas. Y dice que vinieron a Él los fariseos, los escribas, viendo las señales que hacía y se llenan de celo. Y no solamente por eso, sino porque lo que los niños estaban diciendo en ese momento. En el fondo, los niños estaban adorando al Señor. Hosana, hijo de David. Y ahí el Señor Jesús les dice, ¿acaso no oísteis? En el fondo lo que está escrito en el Salmo número 8, que es lo que estamos viendo ahora. Jesucristo, el Hijo del Señor. Y vemos que a través de la boca de esos niños, ellos publican las grandezas del Señor. Versículo 3 dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos. ¿Qué significa esto? Los dedos es como la parte más delicada de la mano. O sea, cuando veo los cielos con tanto detalle, qué maravilloso, dice ahí, ¿cierto? La luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Aquí hay dos cosas. Cuando habla del hombre, habla del género humano. Cuando está hablando del hombre, está diciendo, Señor, ¿quién es la humanidad para que tú te acerques a nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para merecer tanto de ti? Y cuando habla del Hijo del Hombre, está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Así que en esta mañana deseo realizarte una invitación, que puedas reflexionar y podamos reconocer a nuestro Dios, que nos ha llamado. Este Dios que la tierra no puede contener. Este Dios que su gloria va más allá del universo. Este Dios que con tanto detalle creó todas las cosas, pero en su corazón tiene cuidado de cada ser humano. Así que permíteme en esta hora orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra y para que en este día usted nos pueda revelar, Señor, Padre, realmente a quién estamos sirviendo, quién nos ha llamado. Y también te pido
por la palabra que va a ser ministrada, por la reflexión de esta mañana. Que nos ayude, Señor, en el nombre de Jesús, que abra nuestro entendimiento y que esa palabra que ya está preparada, que va a ser ministrada en el nombre de Jesús, sea el alimento para cada uno. Te damos muchas, muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Y ahora te invito a la reflexión de esta mañana. Hola, que Dios te bendiga, seas muy bienvenido. Y lo primero, oremos por unos momentos. Amado Señor, le damos gracias por otro día que nos permites disfrutar y queremos rogarle que su Espíritu Santo nos pueda ayudar y nos revele la palabra de hoy. Señor, necesitamos de este alimento a diario en nuestras vidas. Muchas gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy estaremos viendo el capítulo de Hechos 21, la segunda parte. Vamos a estar viendo ahí el arresto que tuvo Pablo. Pero antes, recordarte que Pablo, Lucas y otros que se añadieron de Cesarea, lo único era llegar a Jerusalén. Llegaron a Jerusalén y fueron recibidos por los hermanos. Le dieron una tremenda bienvenida, felices, gozosos. Los acogieron. Estaban muy contentos de verlos. Pero también ahí hubo un hermano, Mnasón, que era originario de Chipre. Este hermano abrió sus puertas de par en par para recibirlo. Los acogió en su hogar y ahí se hospedaron. Mira qué hermoso. Al otro día iban a ver a Jacobo y a los ancianos. Así que ahora te invito a que podamos leer el versículo 18 de este capítulo 21. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos. Te quiero recordar un poquito. Este Jacobo era un líder importante ahí en la iglesia de Jerusalén, era medio hermano del Señor Jesús. Él estuvo ahí en el concilio. No sé si te acordarás ahí en el capítulo de Hechos, capítulo 15, cuando hicieron la carta para los gentiles, cuando les dijeron qué cosas podían hacer y cuáles no, pero que no importaba que no eran judíos, pero la salvación les alcanzaba. Mira, qué hermoso. Pero ¿sabes qué es lo curioso acá y que llama la atención? Que no nombran los apóstoles, solamente a los ancianos. Y uno puede pensar, los apóstoles andarán en viaje en diferentes zonas y otros a lo mejor ya han sido muertos. Entonces ahí que ya pueden estar muertos, entonces igual es complicado. Así que frente a estos ancianos, frente a Jacob, se encontraba Pablo. Te invito a que puedas disfrutar del versículo 19. A los cuales, después de haberlos saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Pablo lo primero era reunirse con ellos para darle un completo informe de todo lo que Dios había hecho a través de él con los gentiles. Le dijo: hermanos, miren, muchos han creído, muchos gentiles han doblado sus rodillas y han llegado al Señor Jesús. He levantado ahí, junto con otros hermanos trabajando, muchas comunidades en diferentes zonas, muchos creyentes hay que le siguen al Señor Jesús, que creen en Él. Dios, a través de su Espíritu Santo, ha hecho milagros, proezas. Y siguió contando una por uno todo lo que él vivió, sus luchas, sus victorias. Empezó a contarles todo. Y ellos, los hermanos, daban la gloria al Señor. Gozosos, contentos, decían gloria al Señor por lo que hace. Y en esto que estaban disfrutando de todo, ellos también le cuentan a Pablo: ¿sabes, Pablo? Cientos de miles de judíos también han creído en el Señor. Es tremendo. También respetan las costumbres, el circuncidarse, el respetan la ley. Y ahí estaban compartiendo de todo esto, disfrutando. Pero el escenario ahora iba a empezar a cambiar. Este escenario de alegría, de gozo, de buenas noticias, iba a cambiar en el siguiente versículo.
versículo 21. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. Los hermanos le dicen a Pablo: hay una acusación muy grave contra ti. Entre los judíos se ha corrido la voz de que tú le enseñas a los judíos que están entre los creyentes, ahí entre los gentiles, a apostatar de Moisés. ¿Qué significa? Abandonar las costumbres, que no se circunciden, que no respeten la ley. Y esto ha llegado a oído de muchos. Este chisme empezó pequeño y hoy día muchos están en tu contra. Y tenemos temor de lo que pueda ocurrir, un alboroto. ¿Cómo lo vamos a poder controlar? ¿Y cómo vamos a poder ayudarte para que no te suceda nada? Porque van a venir contra ti. Entonces estaban muy complicados, muy asustados los hermanos. Entonces, eso era falso. Lo que ellos estaban diciendo de él era falso. Él no estaba enseñando eso. Lo que hay que acordarse es que a los gentiles, en el capítulo de Hechos 15, se les hizo una carta donde se les dijo que no era necesario ser judío para alcanzar salvación. Solamente creer en el Señor Jesús. Pero sí, en la carta les pedían 4 cosas que ellos debían evitar, que no debían hacer. 3 eran de la parte como alimenticia y 1 era de la moral. La primera, abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, que no debían comer de la carne que era sacrificada, destinada a los ídolos. Lo segundo, que no debían beber sangre. Lo tercero, no comer animales estrangulados, ya que se dice que cuando el animal es estrangulado, la sangre queda todavía en su cuerpo. Y lo 4, fornicación, inmoralidad sexual. Debían actuar bien. Estas eran las 4 cosas que debían cumplir los gentiles que estaba ahí en la carta. Pero él no estaba enseñando otra cosa que no fuera lo que decía. Él era un hombre que respetaba la ley. Pero sabía que para los gentiles era imposible el poder cumplir la ley. Eran personas que venían con lucha, habían practicado diferentes cosas, tenían diferentes costumbres, religiones. Entonces era un cambio total para ellos. Entonces por eso que se le hizo esta carta especialmente a los gentiles. Te invito a que vamos a leer el versículo 23 y 24. Haz pues esto, que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir votos. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. El consejo para Pablo de los ancianos de Jacobo era que él también se purificara con estos 4 varones que habían hecho voto a Dios. Y voto es una promesa voluntaria a Dios. Así que Pablo dijo sí, y era una forma de tranquilizar a las personas, a los judíos, a los hermanos, de que esos chismes que andaban por ahí no eran ciertos. Él podía demostrar que él respetaba la ley, seguía las costumbres, y era un momento para tratar de que las cosas estuvieran en calma. El capítulo 6 del libro Números nos habla del voto nazareo, porque suponemos que, como acá dice, rasuran la cabeza y por las características que es el voto nazareo. Y nazareo significa apartado. La persona era apartada para el servicio a Dios y tenía hartas cosas que tenía que cumplir. Míralo, podía ser hombre o mujer, no tenía que cortarse el cabello, no podía beber ni vino ni sidra, no se podía juntar con una persona que estuviera muerta, acercarse a una persona que estuviera muerta.
Imagínate si él perdía un familiar, él no podía acercarse, porque se estaba santificando, se estaba limpiando, purificando. Tenía que raer su cabeza. Después, cuando ya cumplía el tiempo de purificación, ahí se iba a cortar, se iba a afeitar la cabeza y esos cabellos lo iba a presentar cuando entregara la ofrenda. Porque al séptimo día, ahí se cortaba el cabello y al octavo presentaba la ofrenda. Estos tenían un tiempo de duración, estos votos. Mínimo podían ser 30 días, después 3 años o toda la vida. Y este tiempo era una dedicación al Señor. Pero con Pablo iban a tomar 7 días para purificarse. Pablo no tuvo la necesidad de cortarse el cabello, pero sí los otros varones. Te invito a que podamos ver el versículo 26. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pablo se presentó en el templo junto a estos 4 varones, obedientemente. Ya estaban cumpliendo los días de purificación y tenía que anunciar ahí al público que sus días de purificación se habían cumplido. Ya estaba bien y que el siguiente día tenía que traer la ofrenda. La ofrenda era costosa porque eran 3 animales por cada uno. Imagínate, ellos eran 4, más Pablo, 5, 3 por 5, 15 animales tenía que traer, entre otras cosas más, añadir a esa ofrenda. Era una ofrenda poderosa y valiosa, costosa, para ser presentada por esa purificación. Hubieron hombres, tremendos hombres que podemos ver su historia ahí en la Biblia. Por ejemplo, en Jueces 13 vemos a Sansón. Cómo el ángel se le presentó a la mamá y mira lo que le dice: el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento y él comenzará a salvar a Israel de los filisteos. Desde su nacimiento el Señor ya lo estaba apartando. El Señor ahí antes ya lo había escogido para su servicio. Su mamá era estéril. Y también, ¿cómo no acordarnos de Samuel? Ahí en Primera de Samuel, su madre que también era estéril y le ruega a Dios que quiere un hijo y ella lo ofrece para el servicio a Dios. Si él le daba un hijo, su hijo sería para su servicio. Y una segunda mamita ahí que entrega a su hijo al servicio del Señor. Te invito a que puedas escuchar el versículo 27. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron toda la multitud y le echaron mano. Vieron a Pablo en el templo, más rabia le dio a un grupo. Y un pequeño grupo ahí empezó a gritar: vengan, ayúdenos. Este es el hombre. Este es el hombre que no respeta la ley, que no respeta las costumbres. Vengan, miren, y está en el templo. Además dijeron, la segunda acusación que le hicieron, que este hombre entra a extranjeros, a gentiles dentro del templo. La tremenda ofensa, la falta de respeto que él comete. ¿Y sabes por qué decían eso? Porque él durante el día había conversado con Trófimo, era de Efeso, un extranjero. Entonces ellos dieron por hecho de que Pablo lo había entrado al templo. Y era otra acusación que estaban haciendo contra él. El templo estaba prohibido para los gentiles. Esta prohibición era muy complicada, ya que era una causal de muerte para quien entrara al templo. Así que era muy, muy complicado, había pena de muerte. Pero sabes que todo esto, todos estos problemas, todas estas cosas que se levantaron, los chismes, todos tenían una sola finalidad: matar a Pablo, acabar con él. No, que ya no siguiera. Recuerda que en muchos lugares, zonas anteriores, le tenían rabia. Él
Él era una molestia donde fuera. Su vida, cuando él declaraba la palabra o las cosas que él hacía, no a todos les gustaba. Entonces por eso que se levantaban en su contra y se levantaban estos chismes para traer división y para traer peligro a su vida. Así que, ¿qué hicieron estos hombres? Tomaron a Pablo del templo, lo arrastraron y lo sacaron. Dicen que cerraron las puertas del templo y empezaron a golpearlo. Ellos querían matarlo. Su único fin de todos esos golpes era acabar con la vida de Pablo. Así que te quiero invitar a que podamos seguir viendo el siguiente versículo, porque gracias al Señor que lo permitió, gracias a Dios, no fue ahí que acabó la vida de Pablo, sino que esto, lo que estaba ocurriendo, llegó a oídos de un oficial. Y eso es lo que veremos ahora. Versículos 32 y 33. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Este oficial que lo salvó, junto a otros soldados, porque era mucho la multitud que había en ese lugar, le dijo, ¿pero quién es? ¿Qué es lo que hizo? Escuchaba los gritos y no entendía nada, pero entre medio decía, mátalo, mátalo. Pero no entendía por qué fue lo que hizo. Y sabes que cuando uno escucha esto o lo lee, algo parecido, porque no fue igual, vivió nuestro Señor Jesús. ¿Por qué no fue igual? Porque el Señor Jesús fue golpeado, avergonzado, molido su cuerpo. Y después, ¿qué le pedían a Poncio Pilato? Que lo mataran. En el caso de él, Pablo era solamente golpeado. Con el Señor Jesús lo trataron más cruel, pero igual fue entregado para morir. También nos podemos recordar de Esteban. A Esteban también lo dañaron, lo golpearon, hasta lo sacaron de la ciudad y lo mataron. Era la finalidad, era ponerle fin a los que les causaban molestia. Porque para muchos el escuchar del Señor Jesús era una molestia. De que hablaran del Señor Jesús era molestia. Y les daba rabia. Así que damos gracias a Dios porque en toda esta historia de la palabra del Señor muestra a hombres valientes que se han levantado a hablar de nuestro Señor Jesús. Y hoy día siguen muchos en diferentes países hablando, declarando del Señor. Mira que el Señor bendiga ahí a todos los siervos fieles que declaran y que no callan y siguen declarando que en Él hay salvación y hay en esperanza. ¿Sabes qué? Con esto, con lo que le pasó aquí a Pablo, que lo hayan encadenado, que los judíos lo entregaron para que los tomaran presos, se cumplía la profecía del profeta Agabo. ¿Te acuerdas que le amarraron los pies, le amarraron las manos con el cinto de su cuerpo, con la prenda de su ropa él mostraba? Así mismo ocurrió. Esta palabra se cumplía. Fue tan peligroso lo que estaba ocurriendo en el lugar, que dice la palabra ahí, que fue tomado Pablo y fue colocado sobre los hombros de los soldados para tratar de sacarlo para que ellos no se lo arrebataran. Era tanta la violencia, era tanto esta sed de matarlo, que los soldados, la única forma para poder cuidar de esa vida de Pablo, sin saber quién era tomarlo sobre sus hombros y sacarlo del lugar. Te invito a que podamos seguir en el versículo 37. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decirte algo? Y él dijo, ¿sabes griego? Pablo, él quería defenderse, él quería hablar con la gente. Y bueno, y acá podemos ver algo que no es igual como el Señor Jesús. El Señor Jesús se presentó y fue como cordero. Se quedó callado y dejó que ellos hablaran. El caso de Pablo no. Pablo se levanta para dar un discurso de defensa, porque él no aceptaba de que se dijera cosas, engaños, mentiras contra él.
Y cuando acá el oficial le dice, ¿sabes griego? Él hablaba en griego para los romanos. Él era un hombre muy culto, muy educado, sabía varios idiomas. Y ahí también el oficial podía darse cuenta que era un hombre totalmente distinto. Entonces, igual le causaba extrañeza por qué le estaban haciendo daño. Veamos el versículo 38. ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4.000 sicarios? Este oficial, este tribuno, no conocía a Pablo, no conocía al egipcio que había arrancado, este jefe de sicarios, no lo conocía. Entonces pensó, más encima le echa la culpa, ¿tú no eres el egipcio? El que se arrancó con varios antes. ¿Sabes qué sicario? Los romanos le tenían considerado a los judíos rebeldes, a los que iban en contra de ellos, contra los romanos. Ellos vinieron a atacar a los romanos. Esta palabra sica viene de una pequeña daga que estos hombres usaban debajo de sus prendas. Entonces, hasta en eso pensó el oficial, ¿serás tú entonces este? Pero mira, vamos a ver qué es lo que dice Pablo en el versículo 39. Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Él se describe. Soy un judío, un hombre de ciudadanía romana, y quiero expresarme frente al pueblo. ¿Usted me lo permite? No tengo nada que ver con ese rebelde egipcio. Sabes que acá el versículo 40 dice, y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y echó gran silencio. Habló en lengua hebrea diciendo. Y el discurso sigue en el siguiente capítulo 22. Acá lo importante es que empieza hablando en la lengua de los judíos. Y ahí, para ser parte de todo lo que iba a declarar, que eso se va a ver en el siguiente capítulo del libro de Hechos. Pero ¿sabes qué? Podemos ver en este capítulo cómo siguen peleando por la ley. Que no cumplen las costumbres, que no siguen la ley. Siguen ahí peleando por estas cosas. Sabemos que la ley nos salva, nos muestra nuestros pecados, nos condena la ley. Nos muestra nuestras culpas, lo que hemos hecho. El único que salva, con el único que obtenemos salvaciones con el Señor Jesucristo. Ahora, en la actualidad, no tenemos que hacer votos, no tenemos que hacer sacrificios. El único sacrificio valioso es de nuestro Señor Jesús. Y su sangre tiene poder para limpiar nuestras vidas. Mira, qué tremendo. La sangre del Señor Jesucristo pagó el precio de nuestra salvación. Él pagó el precio. En el caso de Pablo, él iba a pagar el precio por esos 4 hombres y por él, para purificarse. En nuestro caso, el Señor Jesucristo pagó el precio. Por eso yo te quiero invitar a que podamos orar en esta hora. Primero, a los que llegaron al canal y estás escuchando esta palabra, que si quieres conocer al Señor Jesús, lo quieres reconocer en tu vida como Salvador y Señor, te invito a que puedas hacer una oración después de mí. Señor, ven a mi vida. Te necesito. Perdone mis faltas, mis errores, mis maldades. Necesito una nueva oportunidad. Reconozco que usted venció en la cruz y su sangre pagó el precio por mi salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y quiero invitar a todos los que creen en el Señor Jesús, a todos aquellos que dicen, reconocen y respetan, valoran
el precio que pagó nuestro Señor, que fue su sangre, y que gracias a esto obtenemos salvación. Porque si fuera por nuestros propios méritos, no la tendríamos. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros y envió a su Hijo a pagar este precio. Y este precio bastó para alcanzar salvación. Te invito a que podamos dar las gracias al Señor. Gracias Señor, porque tu Espíritu Santo todavía se mueve. Y porque es realidad y porque es verdad. Y es el único que puede escudriñar nuestras vidas y puede revelarnos la verdad. Así que te invito ahora por unos momentos. Señor, queremos darte las gracias. Muchas gracias, Señor, porque tenemos a su Espíritu Santo. Muchas gracias, Señor, porque el precio lo pagó nuestro Señor Jesús. El precio de nuestra salvación fue su sangre. Muchas gracias por haber pagado ese precio, porque sin merecerlo, hoy tenemos salvación, tenemos esperanza. Solo a través de usted nuestras vidas pueden cambiar. No hay nadie que tenga ese poder para transformar las vidas, solo usted. Reconocemos su poder, reconocemos su autoridad y le pedimos que podamos estar atentos al Espíritu Santo, a su hermosa voz. Muchas gracias. Reciba el honor, reciba la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que tengas una preciosa semana. Bendiciones. Puedo confiar y descansar aún sin ver, jamás lo mereceré, mas Él ya venció por mí y me dio de su favor, me escondió en su amor. No temeré, aunque el mar quiera mover fuertes olas a romper sobre mi embarcación, en medio de la confusión, solo en ti yo confiaré, sé que no naufragaré, tú conmigo estás. Bueno es Dios, Él es bueno todo el tiempo, bueno es Dios, bueno es Dios, Él es bueno todo el tiempo, bueno es Dios. Puedo confiar y descansar aún sin ver, jamás lo mereceré, mas Él ya venció por mí y me dio de su favor, me escondió en su amor. No temeré, aunque el mar quiera mover fuertes olas a romper sobre mi embarcación, en medio de la confusión, solo en ti yo confiaré, sé que no naufragaré, tú conmigo estás. Bueno es Dios, Él es bueno todo el tiempo, bueno es Dios, bueno es Dios, Él es bueno todo el tiempo, bueno es Dios. Estoy guardado en tu amor que siempre me alcanzó. No voy a temer, voy a lanzarme en tus brazos porque sé que bueno es.